te bendecimos esta mañana. Señor, gracias porque tú eres Dios, Jesús. Y nos has hablado de muchas formas y de muchas maneras. Por los padres, por los profetas, ahora por tu Hijo Jesús, quien es la imagen tuya y la sustancia de quién eres, y por quien asimismo hizo todas las cosas, Señor, que vemos, y purificó de nuestros pecados y está sentado a tu diestra para gobernar. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu presencia esté esta mañana con nosotros y abra nuestro espíritu y nuestra mente para recibir la palabra que tú tienes. Amén. Amén. Hay un número de versículos que me impactan de la palabra, o que me han llegado más que otros. ¿Quiénes les pasa eso? Que hay ciertos versículos que marcan tu vida, ¿verdad? Que marcan tu vida. Toda la palabra nos continúa edificando. Por eso me gusta la Biblia. Es el único libro que tengo más de 35 años de estudiarlo, no nada más de leerla, de estudiarla, y se sigue revelando. Es más, ahorita que compartía Sergio allá con Pedro, mientras yo compartía, Dios me reveló como 3 cosas que las dije, pero en ese momento eran nuevas para mí y que iban de acuerdo a lo que estaba hablando, que en ese momento como que se me hizo verdad, una verdad que yo ya tenía. ¿Te ha pasado eso? O sea, tú ya tienes una verdad de Dios, pero hay un momento del Espíritu Santo que esa verdad se amplía y se afirma, y en el momento en que se amplía y se afirma, es tuya y comienza a ser una parte que sostiene tu vida en medio de esta vida temporal, ¿sí? Porque es su palabra la que nos sostiene en medio de todas las circunstancias de esta vida, es la que nos guía. Y una parte es el Evangelio de Juan, donde dice que en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, ¿sí? Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida es la luz que alumbra a todos los hombres, ¿sí? Podemos ver ahí, yo antes hablaba, lámpara es a mis pies tu palabra, pero hasta que entendí que la palabra en mí es lo que es la luz que me ayuda a caminar. Como que en un principio que comencé a leer la Biblia, yo creí que la palabra me alumbraba, me enseñaba cómo caminar, pero es Jesús mismo en mí, que Él es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, la palabra, el verbo es una palabra en acción, ¿de acuerdo? No es un sustantivo, no es un adjetivo. Yo no sé mucho de gramática, ya se me olvidó lo que aprendí en la primaria. Pero la palabra, el verbo, es una palabra en acción, y Cristo es la palabra misma. Y la palabra de Dios hablada hizo todo lo que vemos, ¿sí o no? En Romanos dice que todo lo que existe, todo lo que vemos muestra su grandeza, su infinito poder, de tal modo que no podemos negar que Dios existe por las cosas hechas. Cuando vemos
las estrellas, el cielo, ¿verdad? Yo no sé cómo hay, o el cuerpo mismo, yo no sé cómo hay médicos o astrónomos que no pueden creer en Dios y dicen, ¿y esta maravilla de dónde, no? ¿Cómo comenzó? ¿De la nada? Ya no me quiero meter allí en problemas, pero el verbo es Dios. Ahora nosotros hemos oído también en Hebreos que dice que nosotros caminemos en la tierra puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? ¿El qué? Autor y consumador de la fe. ¿Por qué es el autor y consumador de la fe? Porque Él es la palabra. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. La fe consiste en el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿correcto? Entonces Jesús es la palabra. Él es el autor de la palabra y es el consumador de la palabra, porque en la cruz dijo consumado es, y vivió lo mismo que Él habló hasta la muerte de cruz. Y por eso podemos confiar en la palabra como la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nosotros sabemos que es la verdad absoluta. ¿O puede haber dos verdades? No, ¿verdad? Cuando yo conocí a Jesucristo, yo traía muchas dudas, como muchos de ustedes tal vez todavía traigan o trajeron. Y yo me acuerdo que yo acepté Cristo, mi vida comenzó a cambiar, dije, pero ¿por qué no la evolución? ¿Por qué no esto? Yo era un zoológico de creencias. ¿Sí? Yo fui parte de la fundación de un centro de conocimientos extraterrestres. ¿Sí? Estudié a Buda, estudié muchísimas cosas. Entonces cuando comencé a leer la palabra comencé a decir, ¿por qué la palabra? Y me fui inmediatamente a una librería y compré varios libros sobre la evolución. Y comencé a leer y vi que todos los libros decían la teoría de fulano de tal, la hipótesis de fulano de tal, y fulano de tal basado en la teoría de fulano de tal opina, y de acuerdo que a través de los millones y millones de años, fulano de tal que descubrió un hueso allá y otro hueso allá, ¿verdad? Dijeron que por los millones de años y la teoría dice, y todo teoría. Y dije, yo no puedo basar mi vida en la teoría de gente tan limitada como yo. ¿Cómo voy a basar mi vida en la limitación filosófica y mental de otra persona? Porque la filosofía es una serie de creencias por las experiencias o por los pensamientos que otra persona ha querido decir sobre la vida. Esa es la filosofía. O sea, piensan y dicen, no, la vida es esto, la vida es aquello, es que la vida, y comienzan a pensar de acuerdo a sus experiencias o de acuerdo a lo que ellos toman como concepto, y viene otro filósofo y forma otra filosofía, y llega otro filósofo y forma otra filosofía. Yo no puedo basar mi vida sobre opiniones. ¿De acuerdo? Y la religión es una mezcla de la filosofía del hombre con lo sobrenatural. Y yo llamo sobrenatural lo que la lógica no puede entender y con lo que la ciencia no puede comprobar. Entonces lo que la lógica no puede entender y la ciencia no puede comprobar, mezclado con la filosofía, pone religiones. Y yo recuerdo que yo estaba como director de obras públicas en Cabo San Lucas, y vino una persona a pedirme un permiso para construir unos locales, y yo estaba meditando, ya estaba leyendo la palabra, y él estaba sentado ahí enfrente explicándome, y
como que le ponía atención, pero yo estaba más bien pensando, y de repente le pego al escritorio y le digo: don Julián, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y se quedó así. Le dije: véngase, vámonos a comer. Me dijo: ¿y los permisos? Eso se los doy. ¿Sí? Entonces, Jesucristo dijo eso. Mi esposa escribió algo. Él dijo, mi esposa escribió algo, dice: no es una filosofía, o sea, la verdad, la palabra, la verdad no es una filosofía, la vida no es la existencia, el camino no es un destino, el camino, la verdad y la vida es una persona, Jesús. Amén. Y no hay otra forma, no hay otra. Entonces, si nosotros creemos eso, creemos que absolutamente todo lo que está aquí es la palabra de Dios, ¿sí o no? Si hay cosas que yo no entiendo, no es problema de Dios, es problema mío. Y por ahí creo que les decía, ya no me acuerdo qué dije aquí, qué dije allá. Sí, pero sí les dije, he estado estudiando el libro de Habacuc últimamente, y Habacuc es un hombre que comienza con muchas preguntas. Al leer el libro de Habacuc veo que comienza con muchas preguntas y hasta con tipos de quejas delante de Dios. ¿Te has quejado delante de Dios? Sí, ¿verdad? ¿Te has preguntado cosas? Le has dicho: Señor, ¿por qué? Como yo en aquella vez le dije: ¿por qué no la evolución, verdad? Yo recuerdo que hasta en la vida, cuando estábamos, esta no te la sabes tú, Sergio, y no voy a decir nombres, ni ustedes, Salvador, pero éramos como unos 14 pastores, yo creo, ¿no? Más o menos, ahorita no llevo la cuenta, pero yo tenía bajo mi autoridad 10 direcciones, por así decir. Que yo tenía la dirección de la familia, que eran los niños, los bebés, los niños, los adolescentes, los jóvenes adultos, la edad de oro, bueno, sí. Pero había uno de ellos que me caía mal, pero mal, en serio. Yo sé que aquí no pasa eso, no hay ningún compañero de ministerio que te caiga mal. Yo sé que todos se aman, todos se caen bien, todos, ¿sí? Y era porque si yo decía verde, él decía rojo. Si yo decía mañana, él decía hoy. No, éramos contrarios en todo, ¿sí? Y entonces un día yo estaba orando y le dije: Señor, yo ya no aguanto a esta persona. Le dije: mira, se me hace que ni a ti te cae bien. A veces se vale, si tú eres honesto, se vale decirle a Dios, porque quiero decirte que Dios nos contesta, pero Dios nos contesta en una forma que no esperamos, ¿sí? Y entonces yo le digo: Señor, se me hace que hasta a ti te cae mal, a su mamá le caía mal. Ese cuate: no. ¿Y saben qué me dijo Dios? Me caes bien tú. O sea, tú eres igual de sangrón, tú eres igual y me caes bien. O sea, Él no tiene acepción de personas, nos ama a todos, independientemente de cómo somos y cómo nos portamos, nos ama a todos. Ay, Dios. Y a mí me cae muy bien Dios. Yo no sé tú cómo lo ves, pero a mí me cae muy bien. ¿Sí? Miren, de aburrido no tiene nada. Les voy a decir uno de los ridículos más grandes que hice como director de Cristo por las Naciones en Dallas, Texas. ¿Sí? Era de mi cumpleaños y estábamos en la hora de la alabanza. Entonces estábamos en la hora de la alabanza
Y le dije, Señor, hoy es mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? ¿No? No sé si tú le has dicho eso, pero yo a veces le he dicho, ¿qué me vas a regalar? Hoy es mi cumpleaños. A ver, papá, regálame algo. Y le dije, a ver, regálame el gozo el día de hoy. ¿Sí? Y seguíamos en la alabanza y cuando iba a terminar, me vino un gozo y una risa, que acabé tirado en el piso, dándome vueltas por toda la alfombra, al frente de todos los alumnos. Los alumnos no sabían qué hacer. Imagínense el director muerto de risa, no más porque sí, ahí dando vueltas en toda la alfombra y algunos alumnos comenzaron a reírse, otros no supieron qué hacer, se iban. Y yo hice el ridículo, pues yo dije, Señor, regálame el gozo. Dios es un Dios de buen humor, no anda con cosas. Un día que vino una presencia del Espíritu Santo impresionante, yo vi a mi esposa allá en una esquina del salón, riéndose, y otros estaban llorando, porque acá quien nos toca como sea, otros y mi esposa estaba ya muerta de risa en una esquina. Y ya en la casa le dije, ¿por qué estabas muerta de risa? ¿Qué estabas haciendo? Dijo, yo estaba jugando cartas con Jesús. ¿Y has oído? No, las cartas son del diablo. Bueno, si te pones a apostar dinero y apuestas tu casa, pues claro, ¿eh? El diablo te va a robar por ahí. Pero jugar con cartas y divertirte, ¿cuál es el problema, no? Entonces, para mí, ¿eh? Esa es mi teología, ese es el Dios que conozco. Y mi esposa dijo, estaba jugando cartas, pero ¿sabes qué? Que me hizo trampa. Y le dije, me hiciste trampa. Y él se empezó a reír. Es como cuando juegas con un niño y estás jugando y le haces una trampa al niño, ¿verdad? Para jugar, y el niño te agarra y te ríes con él. O sea, se estaban divirtiendo. Ese es el Dios que tenemos. Yo no sé si tú tienes un Dios religioso. Tenemos un Dios recto, tenemos un Dios de honor, tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios digno, ¿sí? Que él quiere nuestro respeto, es un Dios de honra, ¿sí? Es un Dios de integridad, es un Dios de misericordia, pero no es religioso, ¿sí? Y hablando de esto, de presentar el tipo de Dios que somos y la realidad de su palabra, quiero llevarte a Isaías 44. Porque Dios es también un Dios de generaciones. Todo lo que Dios hace en esta tierra lo hace por medio de generaciones. Si tú lees la genealogía de Jesús, ¿verdad? El evangelio que es el de Mateo, el que empieza y trae toda la genealogía de Jesús hasta Adán, ¿verdad? Y constantemente nos dice el hijo de fulano de tal, el hijo de fulano de tal, porque siempre nos pone la genealogía, nos pone la descendencia. Al estar estudiando el libro de Judas hace unos días, vi que Enoc era el séptimo de Adán. Interesante, Dios me había hablado por medio de Enoc antes, pero en esta ocasión yo pensé que Enoc no había tenido ningún ministerio, pero fue un profeta y él profetizó, y en Judas lo pone como profeta. Entonces, en Isaías 44 nos habla de las generaciones. ¿Cuántos de aquí son papás? ¿Cuántos son hijos? Todos, ¿verdad? Todos. Algunos somos abuelos, ¿sí? Y yo tengo cuando me dicen, ¿cuál es tu currículum para ponerlo? Le digo yo, pon mi currículum,
que estoy casado con la misma mujer por 45, ya van a ser 46 años. Tengo 2 hijos y 6 nietos. Lo demás son cosas que yo he aprendido o estudiado, pero para mí ese es mi currículum, ¿sí? Porque yo creo en un Dios generacional. Y en el 44 dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Yo te formé en el vientre de tu madre. No hay absolutamente uno de nosotros que no haya sido formado en el vientre de nuestra madre. No quiero saber cuáles fueron las circunstancias. Si tú naciste de una violación, de un rapto, de un matrimonio que se divorció, de lo que tú quieras, lo importante es que tú entiendas que tú estás aquí porque Dios te formó. Dios te formó en el vientre de tu madre. Y a mí me gusta mucho porque dice: en el principio era el verbo era con Dios, todo lo que fue hecho por Él. Cuando leemos Génesis, dice: y Dios dijo, hágase la luz. Ahora, lo interesante es que Dios creó todo el universo con el poder de la palabra, pero a ti y a mí no nos hizo con el poder de la palabra. A ti y a mí no dijo: hágase Manuel, y ahí está Manuel. Hágase Sergio, y ahí está Sergio. Hágase Lucía, y ahí está Lucía, ¿no? A nosotros no nos hizo con el poder de la palabra. A nosotros nos formó en el vientre de nuestra madre. Y dice que su embrión vieron nuestros ojos. O sea, desde que nos estaba formando, Él ya nos estaba viendo. Wow. ¿Puedes captar eso? ¿Puedes captar que mientras Dios te formaba, ya te estaba viendo? Y ya te estaba viendo no nada más en el momento en que te formaba, ya te estaba viendo hasta estar con Él por la eternidad. Wow. Eso me da a mí un sentido de importancia. Eso me da un sentido de identidad. Dios me formó, pero a mí no me hizo con el poder de su palabra, a mí me formó con su corazón, sin que faltara nada, con un propósito, con algo de Él. Pero me dio el poder de la palabra. Y ahora a ti y a mí nos ha dado el poder de la palabra, la autoridad para que en el nombre de Jesús las cosas sucedan, las cosas del Espíritu se vuelvan en la tierra. No como magia. No es magia. ¿Sí lo captas? Nos dio la autoridad. Estoy haciendo ahorita bueno, ya lo terminé el primero, estoy por imprimir y ver cómo lo edito, un libro, ¿sí? Es un libro con formato de revista, le llamé Libro, ya lo tengo como marca registrada. Mi esposa me decía: ¿cómo que libro? Yo le dije: pues es que la palabra libro no existía, pero ya existe. Lo que no existía ya existe, porque Dios me inspiró a formar una forma de traer el Evangelio en una forma diferente para una generación que no lee tanto, que le gustan las imágenes, que es algo rápido, ¿sí? Que quiere ver ideas principales y luego poquito condensado, y si quiere más, pues tiene más. ¿Sí me explico? Pero rápido, una forma más rápido de llegar a esta generación. Y cuando lo estaba haciendo, al hablar de la verdad absoluta de la palabra, en un momento dado
quise tomar una foto de una espada con una Biblia y pensé, o el Espíritu Santo me inspiró, me ayudó a tomar la Biblia de Gordon Lindsay, el fundador de Cristo para las Naciones, del Museo de Cristo para las Naciones, el Museo de la Herencia. Ahí tienen como 3 Biblias de él, y dije, yo quiero usar la Biblia de él en la fotografía y necesito una espada. ¿Quién tiene una espada? Y no encontraba, y me acordé de un coronel de la Fuerza Aérea Peruana, ¿sí? Carlos Valdivia. Entonces le dije, oye Carlos, necesito una espada para esto. Yo lo casé, ¿sí? Y cuando lo casé, antes de todo, y entré a la habitación que tenía en el hotel donde se iban a casar, ahí en un salón, entré y lo vi vestido con su uniforme de gala de coronel. Imagínense la vestimenta de coronel de la Fuerza Aérea, con su espada, con su cinturón, con sus medallas aquí. No, impresionante. Y le dije, no, yo te caso con el uniforme. Oye, pero ya me compré mi smoking. Le dije, ese lo usas para la cena. A la ceremonia, a la casada, tú entras como coronel. No. Todas las novias se ven hermosas, ¿verdad? Y todo el mundo espera la entrada de la novia, que aquí no, aquí pasó lo mismo. Esperábamos la entrada de la novia hermosa, pero cuando él entró con paso de coronel, no, impresionante. Entonces me acordé y le pedí la espada y me la trajo, me la llevó a Cristo para las Naciones. Entonces cuando me da la espada, la saco, ¿verdad? Toda grabada con acero de Alemania, hermosísima. La empuñadura es un águila, ¿sí? Y ahí la tengo porque el libro es Tiempo de las Águilas, México en los tiempos de Dios, etcétera, ¿sí? Y entonces, es un águila, ¿no? Y cuando la toco y no tiene filo. Le digo, oye, Carlos, no tiene filo la espada. Me dijo, es que la espada ya no es un arma de guerra, es un símbolo de autoridad. Y yo estaba citando Efesios 7, donde nos habla de la armadura de Dios y nos habla del calzado de la paz del Evangelio, ¿verdad? Del yelmo de la fe para parar los dardos del maligno, etcétera. Y nos dice, sobre todo, usad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿La qué? La espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, en ese momento, yo me acordé que yo usaba lo que yo entendía era que la palabra de Dios era un arma. Y entonces a veces que yo oraba, yo decía, diablo, en el nombre de Jesús, sac, y te corta la cabeza. Y yo decía, es un arma. Pero el Señor me dijo, no, tu arma es la autoridad que tú tienes con la palabra. Wow. Y Jesús dijo que nos ha dado la autoridad, ¿sí o no? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. A mí me ha sido dada toda autoridad y yo les doy autoridad en los cielos y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, Él nos ha dado la autoridad. Cuando Él murió en la cruz, bajó al infierno, le quitó al diablo las llaves de la autoridad y de la vida y nos las entregó a nosotros. Y nos dijo, ahora ustedes tienen la autoridad sobre esta tierra para gobernar sobre las circunstancias con el poder de mi palabra. La autoridad es el derecho legal y el poder es lo que respalda el derecho legal. Entonces yo tengo el derecho legal en el Espíritu para hablar, declarar y decir la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo respalda la autoridad legal que Jesucristo nos dio para ejecutar lo que la palabra dice. Amén. Gracias. Y vamos a ver lo que la palabra nos dice aquí sobre las generaciones. ¿Vamos bien? Es el principio, ¿no? ¿Se están durmiendo? No, ok, porque apenas empezó a agarrar calorcito. Y dice, porque yo
Derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Qué no va a hacer? Dios está dando una promesa por los padres, por los profetas, y en Hebreos nos dice que Él, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, ahora por el Hijo, o sea, está respaldando la autoridad de la palabra del Antiguo Testamento y nos la está dando a nosotros, y Él está diciendo: yo me voy a encargar, yo soy el que va a derramar de mi espíritu sobre tu generación. Wow. Él va a derramar su espíritu sobre mi generación y la bendición sobre tus renuevos. La bendición de Dios dada, la primer bendición de Dios dada en Génesis, es una bendición dada en la gracia. Cuando bendijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos y gobernad, ¿verdad? Y le dio el gobierno sobre toda la tierra. La bendición de Dios desata lo que hay en nosotros para ejecutar lo que Dios tiene en la tierra para que tú y yo hagamos. Uf. ¿Captas? Entonces va a derramar su espíritu sobre mis generaciones y va a bendecir, o sea, va a despertar lo que Él ha puesto en cada uno de los renuevos, en cada uno de mis hijos, en cada uno de mis nietos. Él va a despertar lo que Él puso para ejecutar en esta tierra. Y luego dice: brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. El mundo está lleno de hierba, pero nuestras generaciones van a ser como sauces en medio de la hierba. Yo no sé cómo anda la juventud, yo no sé cómo anda el mundo, pero mi generación va a brotar como sauces. Amén. Tu generación va a brotar como sauces. Lo está diciendo Él, no lo estoy diciendo yo. Este dirá, fíjense que aquí está increíble, está hablando ya de la generación, de los hijos y los nietos y lo que quieras. Este dirá: yo soy de Jehová, yo soy de Dios. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Dice: con el nombre de Jacob, y se apellidará con el nombre de Israel. Hace rato hablé sobre el Salmo 78 y habla de que puso testimonio en Jacob, pero afirmó su palabra en Israel. Y les decía, es interesante porque Jacob y Israel son el mismo, ¿sí? Pero Jacob, el hombre, era el hombre que quería las cosas de Dios a su manera. Medio transón para querer las cosas de Dios. Pero cuando Jacob tiene un encuentro personal con Dios, Dios lo transforma en Israel. Así es que todos los hijos jacobinos se van a apellidar con el nombre de Israel. Un hombre transformado, una mujer transformada por un encuentro personal con Dios. Y Dios lo va a levantar en príncipe de multitudes, en una princesa de multitudes. No importa cómo lo ves, necesitamos aprender a ver cómo ve Dios. A lo mejor tú dices: no, pues es que ya no tiene remedio, no, pues es que no, pues, velo como Dios lo ve. Y vamos a continuar. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dice así, está como firmando: yo soy el Dios de los ejércitos. Muchos creen que Dios es un Dios, no, que suceda lo que suceda. No, Dios es un Dios de guerra.
Dios es Jehová de los ejércitos y está levantando un ejército de gente del Espíritu. El reino de los cielos es de los violentos y los violentos lo arrebatan. Y no está hablando de una violencia, de un blazo, que quiere decir una violencia del Espíritu. O sea, una agresividad del Espíritu. Por eso hay un reino de las tinieblas que ha tomado la autoridad, porque el primer Adán se la dio, pero Jesucristo la recobró. Y tú y yo necesitamos pelear en el Espíritu lo que nos corresponde, y lo que nos corresponde le corresponde a Dios, porque Jesús pagó por ellos y Jesús pagó por él y Jesús es el dueño y me está dando la autoridad y el respaldo del Espíritu Santo para ser violento en el Espíritu, declarar lo que Dios dice y arrebatar del reino de las tinieblas lo que es del reino de Dios. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Dice, y no hay otro Dios. Y me encanta cómo sigue. Ahora, en el 7 ya nos la cambia a nosotros. En el versículo 7 dice, ¿y quién declarará que lo venidero? ¿Quién va a declarar lo que viene, lo que sigue? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temas ni os amedrentéis. No te lo oíste oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. Me encanta. No conozco a ninguno. O sea, Dios está diciendo, a ver, si tú conoces a alguien más fuerte que yo u otro Dios, pues preséntamelo, porque yo no conozco a nadie. ¿Tú crees que hay otro más fuerte que yo? A ver, tráemelo, porque yo no conozco a nadie. Y el que no conoce a nadie más fuerte que él, el que es el único y verdadero Dios, nos está diciendo y nos está invitando a que tú y yo declaremos y pongamos orden a lo que Él ya dijo desde antes y declaremos lo venidero. Y tú y yo necesitamos declarar lo venidero. Y te voy a decir, el Espíritu Santo nos ayuda a declarar. Te voy a dar un ejemplo. Cuando fueron naciendo nuestros nietos, tenemos 6 nietos, yo le dije, Señor, muéstrame a mis nietos. Y la primera fue Isabela, fue Bela. Y me hizo verla como una mariposa. Ya está entendiendo más cuando le digo, tú eres una mariposa. Y le dije, ¿por qué una mariposa, Señor? Me dijo, porque ella es profeta. Pero como profeta es muy delicada en sus emociones. Es muy sensible a las cosas del bien y a las cosas del mal. Y yo oro por ella para proteger su alma. Y realmente a ella no le gusta ver películas de terror, ni películas, ni siquiera de Walt Disney donde salgan cosas raras. No le gusta. O sea, es muy sensible a su alma, es muy sensible a las ofensas, pero es profeta. Un día iban, mi yerno, son pastores en California, ellos creen en lo sobrenatural, en los milagros, en lo profético. Es la primera vez que iban a hacer una campaña de milagros, no campaña, un evangelismo de milagros en el Parque Balboa de San Diego. Y entonces pues llevaron a la iglesia chica, el grupo, instrumentos, todo, llegaron ahí, montaron todo. Pero cuando iban rumbo a San Diego, mi yerno, iban las niñas jugando atrás, niñas, ¿verdad? De 6 años, 5 años. Y les dice, niñas, ¿qué ven? Y Bela dice, yo veo a una mujer sanando de las manos. Ok. Y siguieron, y ellas siguieron jugando. Cuando llegaron allá y cantaron la alabanza y tocaron las alabanzas, mi yerno se para el micrófono y digo, nunca he hecho esto, Señor, ¿ahora qué hago?
Ahora, ahora ¿qué hago? En un parque, ¿verdad? O sea, con la gente, sin saber si son cristianos o no son cristianos, nada. La gente que llevaba a sus niños al parque y todo, dijo, ¿y ahora qué hago? Y se acordó de lo que le dijo Vela. Y dijo, aquí hay una mujer que tiene una enfermedad en las manos. Dios la quiere sanar, pase al frente. Pasaron 3 y las 3 se sanaron. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y yo no sé qué va a hacer ella de grande en forma práctica. Ahora tuvimos una plática muy interesante hace unas 2, 3 semanas allá en California. Ya tiene 15 años, ¿sí? Y ya me hablaba de sus planes. Yo sé que van a cambiar, pero una plática interesante. Pero yo sigo orando por ella conforme el Espíritu me habló. Porque el Espíritu me dijo, ella es profeta, cuida su alma, protégela. Y yo sigo orando, Señor, gracias por la vida de mi nieta. Gracias por ayudarla a oír de ti. Gracias, Señor, por volverla valiente en la palabra profética, etc. La siguiente fue Sofía. Y Sofía, el Señor me la mostró como una columna. Yo dije, ¿por qué una columna, Señor? Digo, porque ella va a ser una mujer fuerte, va a ser una columna de la iglesia, va a ser una columna de mi cuerpo, y mucha gente, ella va a sostener muchas cosas, y mucha gente va a venir a anclarse de ahí, ¿ok? Y yo he estado orando así, y ¿saben? No, es una columna, es niña, ¿verdad? Tiene ahorita ya 13 años, y juega, y se enoja, y se pelea como todos los niños. Pero ayer les decía que ella es la que endereza ya a todos con las cosas de Dios. Va a pasar algo, vamos a dar gracias, cállense al orar por los alimentos. Y en una ocasión, hace como unos 3 años, 4, estábamos celebrando Navidad en su casa, y me habló un amigo americano para decirme que le habían detectado cáncer, y ella me oyó hablar en inglés, y entonces iba pasando y oyó y se quedó así, y se devuelve y me dice, tell him he's gonna live. O sea, dile que ella va a vivir, dile que él va a vivir. Y empezó a orar en lenguas. Y yo tomo el teléfono y se lo paso a mi nieta, y mi nieta le empieza a hablar y a decirle, Dios dice en inglés, porque es un amigo americano, Dios dice que tú te vas a sanar, tú vas a vivir, no vas a morir, Él te da la vida en el nombre de Jesús. Y empezó a orar en lenguas. Cuando terminó me dio el teléfono, tomé el teléfono, mi amigo estaba llorando por teléfono. Él es presbiteriano y no cree en las lenguas. Sigue vivo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y yo declaro sobre de ella lo que Dios me mostró. Y declaro protección, y declaro, porque cuando hay alguien así, el enemigo quiere robar, el enemigo quiere destrozar. Entonces los protejo, oro. Después vino uno que Dios me lo mostró como un león, a Oliver, ¿verdad? Y yo dije, ¿por qué un león? Dijo, es que es un joven, dice, va a ser un hombre que va a afectar en los medios altos de política y de negocios, y es un hombre como el león, de hermoso andar, que no se va a echar para atrás. Y yo oro por él así. Ahorita es un joven casi de mi tamaño, de 13 años, pero casi de este tamaño. Está guapísimo el muchacho. Ya andan como 40,000 niñas atrás de él en la escuela. Ya ve cómo andan ahora. Y a ver, y aquí que dice, ¿y por qué quieres ver? ¿Sí? Porque así está, ¿verdad? Pero él quiere ser actor. Cuando jugamos Monopoly, no, él anda haciendo negocios, y es el que gana todo el dinero y compra propiedades, y le interesan las cosas de gobierno. Y yo no sé qué va a hacer en la vida. Él dice que quiere ser actor de cine. Yo lo animo, porque a veces nos dirige como si estuvieran haciendo una obra de cine. Entonces esto, entonces aquello, entonces aquello, como si estuviera actuando una película, ¿no? Pero lo declaro como un león, de hermoso andar, que no se echa para atrás, y va a tener una revelación personal de Jesucristo que ya le empieza a tener. Amén.
y lo declaro, y tenemos que declararlo, porque Dios me está diciendo: ¿quién va a declarar lo venidero? Y nos está diciendo: tú y yo necesitamos declarar sobre nuestras generaciones lo que Dios dice, que serán como árboles, ¿verdad? En medio de la hierba. Vendrá el derramamiento del Espíritu sobre de ellos, y habrá bendición sobre mis renuevos y sobre sus renuevos. Lo dice Él, pero Él quiere que tú y yo lo declaremos. La otra, la más chiquita, no la más chiquita, la de en medio, la vi y la vi como una paloma. Dije: una paloma, Señor, la paloma representa tu Espíritu Santo. ¿No es esto medio herejía? Ella me dijo: no, ella va a ser muy sensible a mi espíritu y se va a mover en milagros. Bueno, ella acaba de cumplir 10 años. Hace unas 2, 3 semanas, no, hace como un mes y medio, un amigo nos regaló una Biblia para niños y la abrimos ahí en la casa y durmieron en la casa. Entonces se acostaron en la cama, ¿verdad? A mí me mandaron al sofá, ellas se quedaron en la cama, ¿verdad? Y me dicen: léenos la Biblia. Palevuelo, me dicen, palevuelo. Sí. Y entonces, pues yo agarro la Biblia ilustrada para niños y quiero comenzar a leer Génesis. ¿Y saben qué me dice mi nieta? Me dicen: no, palevuelo, léenos en donde mataron a Jesús en la cruz. Una niña de 9 años queriendo que le hable de la crucifixión, y le empiezo a leer la crucifixión y le hablo de la resurrección. Y al hablarle de la resurrección, le dije: es que Dios murió en la cruz para limpiar todas nuestras maldades. No entienden el pecado todavía, ¿verdad? Pero limpiar nuestras maldades y vivir en nosotros. Y la más chiquita, de 4 años, dice: es como cuando tú haces una casa para que alguien viva en ella. Y le dije: exactamente, Dios te hizo a ti, Dios los hizo a ustedes, y Él quiere vivir adentro de ustedes. ¿Quieren invitar a Jesucristo a que viva en ustedes? Las dos aceptaron a Cristo dentro de ella. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. A esa me hizo verla como una chispa. Es una chispa. En donde está, prende la alegría. En donde está, cambia todo el ambiente. Es una chispa. Y es como una chispa que echa a andar el motor, que cambia todo. Y el más chico es un niño adoptado. Es un afroamericano, es un negrito. Lo adoptaron Craig y Carlette. Ellos dijeron: vamos a adoptar un niño, hombre, de 0 a 2 años, no importa cuál raza, ¿sí? Entonces, durante 2 años se prepararon, porque allá es muy estricto el seguro social, ¿verdad? Le llaman, no es como el seguro social de aquí. Entonces tenían cuna, tenían toda la recámara lista, les hacían inspecciones, entrevistas, y un día les hablan por teléfono y les dicen: tenemos un hombre, es lo que ellas habían pedido, está en el hospital, del hospital a su casa. Ese es un milagro. Digo: está en el hospital, su mamá es drogadicta, lo quieren. Y ellos dijeron: vamos por él. Y fueron por él. Lo recogieron. Allá los tienen lo que se llama foster home, o sea, no tienen adopción, pero no lo tienen a cuidado, y tienen derecho los papás a reclamarlo todavía, y lo tienen que entregar si los papás lo reclaman. La primera foto de Navidad de ellos, él sale así como guerrillero con toda una, y nomás los ojos, ¿verdad? Y Dios le dije: ¿qué es Dios? Me dijo: es un rescatador de almas, porque él fue rescatado de las aguas, él fue rescatado de la violencia. ¿Saben ustedes que Moisés, cuando fue soltado en el Nilo, no era el niño inocente en una canasta? Ese río estaba lleno de cocodrilos, de serpientes, de animales peligrosos, y Dios lo guardó en medio de todos los peligros hasta que fue rescatado por la hija de Faraón, y Dios lo levantó como líder. ¡Wow! Y dijo: él va a ser rescatado de las fieras,
ya he rescatado de todo lo que quiso quitarle la vida. Fue rescatado de una familia. El papá es de Somalia, imagínense, y la mamá drogadicta con temores. No, es un niño sanísimo, sobrepasa las cualidades de un niño de su edad, fuertísimo, eso sí, inquieto, no, es una bala, sí, pues es un ninja, ninja, yo me lo pongo aquí y brum, brinca y está del otro lado y se levanta así de los muebles muy fuerte, sí, y Dios lo va a usar. Y yo hablo de él como un rescatador de almas, que va a pasar por en medio de peligros y nada lo va a tocar. Amén. Ahora, con lo que te voy a esto es, yo te estoy dando un ejemplo personal. Lo personal de cada quien es diferente, pero Dios te quiere hablar sobre tu familia y sobre tus generaciones, y te quiere mostrar en el Espíritu lo que ellos son y no lo que tú ves. A lo mejor tú te ves a ti mismo, no, pues es que yo no sirvo para nada, no, Dios nunca hace algo para que no sirva para nada. Si Dios te formó en el vientre de tu madre, te hizo con un propósito, depositó en ti dones, depositó en ti habilidades, depositó en ti cosas para lograr las cosas que Dios quiere contigo, junto contigo aquí en la tierra, hasta que estemos con Él en la eternidad. Dios, como decía el otro día, Dios no nos llamó para un día estar en la eternidad, nos libró de nuestros pecados para que bajar y vivamos la eternidad aquí en la tierra. Y aquí tenemos que empezar a declarar las cosas eternas sobre sus vidas. Y es empezar. Yo quiero que declaremos sobre nuestras generaciones. ¿Por qué no te pones de pie? Padre, gracias porque tú eres un Dios de generaciones. Y aquí en este auditorio hay hijos, hay padres, hay hermanos, hay mamás. No importa cuál ha sido la vida, no importa. Tú en la cruz pagaste por todo y nos compraste por precio para llevarnos ante el Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo hablo de que cada uno de ellos en el nombre de Jesús es libertado, es libre de su alma para recibir la palabra y la revelación de Dios y poder comenzar a creer y a declarar sobre ellos mismos, sobre sus generaciones, sobre su matrimonio, sobre sus padres, sobre sus familias, sobre sus nietos. Mi yerno se asombró en un día que cenamos, que le dije, yo hoy estoy orando por los cónyuges, por el esposo y la esposa de tus nietos. Dijo, yo sabía que orabas por mis hijas, por mis hijos, pero no que yo estuviera ya orando por el esposo y la esposa de sus nietos, de los hijos de sus hijos, porque yo sé que Dios es un Dios generacional. Y nuestra oración, nuestra declaración, cuando el Espíritu te pone algo en ti para hablarlo, es una declaración profética. Esa declaración profética no la hagas tan espiritualoide o no la hagas tanto. Una declaración profética es algo que Dios pone en ti para que lo hables, y cuando lo hablas entra a lo eterno y en el tiempo de Dios se ejecuta. Y en el tiempo de Dios se va a ejecutar en mis nietos, se va a ejecutar en mis hijos, se va a ejecutar en mis bisnietos, se ejecuta en mi matrimonio, se ejecuta sobre mis hermanos, se ejecuta sobre las generaciones que Dios ha puesto y ha traído a través de tus lomos, en el nombre de Jesús. Y si tú tienes por ahí algo para declarar, comiénzalo a declarar. Comiénzalo a declarar, no tengas temor. Padre, yo declaro que mi hijo es un hombre de Dios, es un hombre que te conoce. No importan los errores, no importan los fracasos, tú lo has separado desde el vientre de mi esposa para ser un hombre de bien, para ser un hombre que te conoce, para tener la revelación de ti, para levantar a sus hijos al conocimiento de ti, para ser próspero en los negocios, para traer tu reino a esta tierra. Yo declaro, Señor, que mi hija, Señor, es una mujer que oye de ti
y levanta a los nietos, levanta a sus hijos, edifica su matrimonio, edifica la iglesia. Yo declaro que ellos, Señor, son prosperados y el maligno no los toca. En el nombre de Jesús, el maligno no los toca. Y declaro que todo plan de las tinieblas en contra de ellos se derriba en el nombre de Jesús. Derriba todo plan de las tinieblas en contra de tu familia, de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus parientes. Derríbalos, porque tenemos la autoridad para declarar lo que Dios dice, y Dios nos ha dado la autoridad para atar y desatar en el cielo, y será hecho en la tierra, en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, sobre mis nietos la realidad del Espíritu, para que tú los sigas formando, y lo que tú vas a hacer con ellos en lo natural, en lo práctico, en los negocios, en sus futuros matrimonios, tú lo vas a ejecutar, y van a ser hombres y mujeres de bien. Habrá riquezas en sus casas, habrá autoridad, Señor. No tendrán vergüenza. Comienza a declarar sobre tu familia. Decláralo, créelo en el nombre de Jesús. Y sobre mis bisnietos, y sobre mis generaciones, y las generaciones después de mis generaciones serán benditas, y el Espíritu Santo será derramado sobre de ellos, y crecerán como sauces en medio de la hierba. Crecerán, Señor. No me importa que veo ahorita, no me importa si son vagos, si no son vagos, si tienen tales defectos. Yo veo lo que tú has puesto en ellos. Yo declaro lo que tú has depositado en su hombre interior, y lo desato en el nombre de Jesús. Y lo desato en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y te voy a decir algo: síguelo haciendo. No lo dejes en que sucedió el domingo de reunión. No seas un cristiano cada ochito, no seas un cristiano de cada 8 días. Sí, sé un cristiano diario. Sigue declarando, síguelo creyendo, síguelo viviendo. Y si tú ves dificultades y si tienes problemas, declara lo contrario. Declara vida, declara muerte, declara prosperidad, declara cambio, declara revelación de Jesucristo sobre sus vidas. Aunque tú veas otras cosas, aunque tengas problemas, aunque te ofendan, aunque te hagan algo, tú declara lo contrario. No recibas la ofenda, no recibas el agravio. Jesús dice que menospreció el agravio. Quiere decir que Jesús menospreció todas las burlas que le hacían, porque Él sabía quién era y sabía a dónde iba. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por bendecir las generaciones de toda esta congregación y las generaciones de México, Señor, porque yo sé que hay generaciones de héroes anónimos en este país, que tú estás despertando para traer un cambio en medio de lo que oímos y en medio de lo que vemos. Esas son las noticias del mundo. Yo quiero oír las tuyas, Señor. Amén. Yo quiero oír las tuyas, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias.